beso y ya. Tu radio social. Buenas tardes, cocteleros y cocteleras, ¿cómo estáis? A los micros me acompañan Gaby González, David Gil, Óscar Fernández y Alberto Ventura. Y llevando a este equipo de locos cuerdos, Sandra Ballesteros. En el cóctel de hoy los ingredientes son poco usuales, ya que vamos a hablar de discapacidad y sexualidad y una sección de deportes de nuestro equipo favorito, el Celta de Vigo. Para hablar de sexualidad y discapacidad contamos con el experto Gaspar Pablo Tomás. Que aparte de ser terapeuta y sexólogo de ACTA, es miembro de la Comisión Estatal de Sexualidad. Es un tema muy importante para nosotros, aunque es un poco tabú, ya que las familias no suelen hablar mucho de este tema y hay muchas personas con parálisis cerebral que no han experimentado mucho la sexualidad. Buenas tardes, Gaspar, ¿qué tal? Bueno, pues lo primero, y antes de responder a ninguna pregunta, me gustaría daros las gracias. Para mí es un honor estar en un programa como este, que he tenido la suerte de poder conocer, y bueno, que dediquéis este espacio, este tiempo a hablar de sexualidades, me parece maravilloso. Y lo que decía, pues es, como siempre digo, seguro que va a ser un placer hablar con vosotras y con vosotros de sexualidades. ¿Has tenido algún tipo de problema con alguna familia relacionado con la sexualidad en tu trabajo? Bueno, problema, supongo que os referís a si me he encontrado con alguna familia que sí que ha sido así, pues que le ha molestado, que han tenido inquietudes o inseguridades de que pudiésemos pues hablar, contar o hacer alguna cosa relacionada con la sexualidad. Pero fijaos, yo cuando lo he reflexionado, al final siempre he entendido a estas familias. Incluso os diré, alguna vez me he disculpado porque me ha salido de adentro. Disculparme porque casi siempre cuando han ocurrido estas cosas es porque a esas familias les faltaba información de qué estamos haciendo, qué estábamos contando, qué estábamos compartiendo. Yo os diría que cuando respetamos los tiempos de las familias y entendemos sus dudas, sus inquietudes, que es lógico que las tengan. O sea, ¿quién sabe cómo se puede apoyar a una persona con parálisis cerebral para que disfrute de su espacio de intimidad erótica, de la masturbación, por ejemplo, cómo una pareja puede aprender a disfrutar de su intimidad? O sea, no es fácil, es complejo. Entonces, cuando las familias se imaginan que estamos abordando esos temas, yo entiendo que les entren dudas, inquietudes, y yo creo que tenemos que anticiparles más cosas, contar con ellas, que no hablo de pedirles permiso cuando sois personas adultas que decidís sobre vuestra vida y por supuesto sobre vuestra sexualidad. No se trata de ese pedir permiso de antes, se trata de contar con las familias, porque además las familias siempre quieren lo mejor para sus hijas, para sus hijos, y yo creo que son una parte tremendamente importante de este camino que compartimos, que es el de la educación afectiva y sexual. ¿Crees que existe el amor sin sexo? Bueno, pues si definimos el amor como, ¿no?, ese sentimiento, cuando hay emociones que nos queremos ahí de una manera muy especial, y el sexo como el practicar cosas que tienen que ver con el placer, con el deseo erótico, pues yo creo que sí, que puede existir el amor sin sexo y el sexo sin amor. Además, solo con que haya una persona en el mundo que diga que lo siente así, pues ¿quién soy yo para decirle, ni yo ni nadie, para decirle que eso no puede existir? Yo creo que cada persona siente y vive de manera diferente. Y yo creo que claro que hay personas que sienten mucho amor, tienen mucho afecto por otras personas, pero no tienen deseo erótico, no quieren compartir sexo con nadie.
o lo viven a solas o simplemente no tienen deseo erótico. Claro que también hay personas así. Y ya está, no pasa nada. El objetivo es que aquí, que cada cual, que la gente sea feliz. Entonces, no es necesario tener deseo ni practicar nada. Ya está, que cada cual sea libre y se sienta bien. Sí que a mí me gusta decir que ¿qué pasa con el sexo sin amor? Que muchas veces se vive como algo como muy moderno, muy de ahora, pero que no hay gente que lo vive mal, otra que lo defiende. Yo vuelvo a lo mismo, digo que cada cual sienta y viva como quiere. Yo cuando dos personas quieren compartir sexo, deseo erótico, así placer, yo creo que lo más importante es que las dos personas sepan lo que están haciendo, quieran hacerlo las dos, puedan hablarlo, preguntarse y saber las dos que lo quieren hacer, lo pasan las dos bien y se respetan desde la igualdad. Entonces, cuando eso se da, bueno, si luego hay amor, hay más sentimientos o no los hay, pues es cuestión de cada persona, ya no de cada pareja, sino cada persona. Ahora bien, también me gusta decir, yo creo que cuando dos personas comparten sexo y además comparten amor, comparten más sentimientos, o antes han compartido el irse al cine juntas, pasarlo bien, o el quedar en pasear de la mano o sin la mano en sus sillas de ruedas, que decir, cuando hay más cosas, mi experiencia yo creo que me lleva a decir que es más fácil que disfruten del sexo y se lo pasen bien. ¿Vale? Yo creo que todas las personas tienen el mismo derecho, pero cuando se juntan esas dos cosas, fijaos que me atrevería a decir que es más probable que esa pareja disfrute mucho. ¿Qué formaciones tienen las familias a su alcance para formarse en diversidad funcional y sexualidad? Si las hay, ¿cada cuánto tiempo las haces? Yo diría que actualmente las formaciones en relación a la sexualidad están en manos de gente valiente, gente que se atreve, muy despierta, muy comprensiva con cómo es la vida, cómo es la sexualidad, porque no hay nada que esté como establecido, como instaurado, que tenga que estar en todos los sitios, que venga en los currículum de los centros de manera, no hay asignaturas obligatorias que hablen de educación afectiva y sexual, pero sí que hay muchos sitios que están generando muchas oportunidades, ¿no? Ahí en APAM tenéis espacios para hablar de esto, tenéis talleres, habéis hecho pilotajes con Confederación ASPACE, hay muchos centros que están proponiendo este tipo de cosas. Si hablamos específicamente de forma de, o sea, para las familias, pues lo mismo un poco. Yo creo que muchos centros sí que, y cada vez más, ofrecen estas oportunidades, estos talleres, estos espacios que me preguntáis también, ¿y cuánto duran y cómo son? Yo siempre digo que todo es posible. Ahí es muy habitual hacer pues algunas charlas que duran un par de horas y bueno, pues en ese ratito tratamos sobre todo la gente que hacemos estas charlas de que las familias puedan o podáis expresaros, preguntar, compartir inquietudes, porque al final es un ratito y un ratito es infinitamente mejor que nada. Yo creo que lo que nos destroza es el silencio, es que nunca hayan estos espacios. Entonces, bueno, es habitual ese tipo de charlas, pero a veces también hay formaciones que duran unas cuantas sesiones o que tienen continuidad en el tiempo o hay espacios donde se proponen para las familias, pero compartido con sus familiares con parálisis cerebral, incluso con profesionales, porque al final todo el mundo estamos en lo mismo, que es que podáis disfrutar de vuestro derecho a vivir bien la sexualidad. Y es la misma educación afectiva y sexual para todos, para todas, y aunque tenemos roles diferentes, a mí me encantan esos espacios que se comparten. Entonces, bueno, yo creo que estamos mucho mejor que estábamos hace un tiempo y espero que cada vez estemos mejor. Y sí que apuntaría también que lo habitual es que las familias agradezcáis muchísimo cuando se generan estas oportunidades. ¿Cuáles son las preocupaciones más generalizadas de la gente con diversidad funcional a la hora de hablar de sexo? Pues mira, las preocupaciones más generalizadas, no solo de la gente con diversidades o con parálisis cerebral, sino también de las familias, los equipos profesionales, casi siempre tienen que ver con las conductas eróticas, es decir, con el deseo, esa sensación, ese placer ¿no? que se siente, que hace reaccionar al cuerpo y la excitación y todas las conductas que se derivan de ahí y que nos llevan a hablar de espacios igual de masturbación, cuando es
una persona que a solas quiere disfrutar con su cuerpo, o cuando son parejas que quieren disfrutar de su intimidad erótica, compartir placer y deseos, besos, caricias. Entonces, eso suele ser la mayor preocupación. Que yo diría que me gustaría que no fuese así, fijaos. Yo creo que eso, bueno, es algo importante relacionado con la sexualidad, pero antes de hablar de esas cosas, yo creo que deberíamos de hablar de que la gente necesita entender su cuerpo, saber cuidarlo, saber quererlo, que necesitamos aprender intimidad, tener lugares y espacios y cosas y objetos y cosas que nos pasan que forman parte de nuestra intimidad, y aprender a disfrutar de ese derecho y aprender a disfrutar de las relaciones en igualdad y de la afectividad y de saber quiénes son mis personas de más confianza y aprender a elegir nuestra propia ropa, ir creciendo y tomando decisiones. Son estas cosas que siempre contamos desde la sexología, que son tremendamente esenciales y que son las que luego nos van a permitir poder entender y vivir mejor nuestros deseos y nuestro placer relacionado con la sexualidad. Pero bueno, si tuviera que concretaros cuando llaman a nuestro servicio de asesoría, cuando la gente nos pide consejo o ayuda, la verdad es que casi siempre tienen que ver con este tipo de conductas. ¿Por qué la gente se piensa que necesitamos especialistas? Pues os diría que yo entiendo este pensamiento. Es decir, todavía en nuestra sociedad a mucha gente le cuesta un poco hablar de sexualidades, saber qué decir, hasta dónde, cómo. Todavía no hemos roto del todo el silencio y no tenemos herramientas, recursos y palabras para hablar con facilidad. Entonces, cuando se trata de personas que aprenden, que se expresan, que viven de manera diferente a las normotípicas, pues yo creo que tiene cierta coherencia que la gente piense que es necesario que haya especialistas, es decir, gente que sepa de sexología y que sepa cómo aterrizar la sexología en la vida de personas que necesitáis apoyos. O sea, creo que es un pensamiento lógico y que yo ahora por mi trayectoria, yo me recuerdo hace unos años que no sabía nada de sexología y tenía tantas dudas y tantas inquietudes, quería, como no sé, apoyar a la gente de mi alrededor a poder vivir mejor su sexualidad, pero es que no sabía cómo. Es complicado. Y cuando estudias un poco de sexología, ves que yo diría que hasta, voy a ser un poco atrevido, pero diría que es hasta relativamente sencillo. Yo soy muy fan de la sexología y creo que tiene sentido que conozcamos cada vez más de sexología, y si hay gente especialista que, bueno, y me incluyo, que nos ocupamos de tratar de adaptar todo eso que propone la sexología a vuestras vidas, pues creo que tiene sentido. Y entiendo a la gente que piensa eso, fijaos. ¿Qué podemos hacer tanto los chicos profesionales y familias para que este tema no sea tabú y se normalice? Lo primero que os diría es que la sexualidad ya no es un tabú. Un tabú, por definición, es cuando algo está prohibido. O sea, hoy en día vivimos en una sociedad hipersexualizada. Ya no está prohibido en ningún lugar hablar de sexualidad. Ahora ya no queda la prohibición, ahora queda la dificultad de que no sabemos bien cómo, pero bueno, la publicidad, la tele, el reggaetón, el internet ya han roto el silencio y ya, claro que se habla y que se da un montón de información. Fijaos que el silencio, paradójicamente, todavía queda en muchas familias, en muchos centros de Aspace y de no Aspace, y en colegios, en institutos y en las universidades. Es tremendamente curioso que donde mejor y más educación tendría que haber, es donde todavía siguen algunos silencios o muchos silencios en ocasiones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es que es muy sencillo. Podéis hacer cosas como las que estáis haciendo. Es decir, a hablar se aprende hablando y a no hablar no hablando. Este programa que estáis haciendo, yo creo que ayuda mucho a que se normalice, como decís por ahí, normalizar. Cuando algo es normal es porque lo vemos, está visible, forma parte de nuestro día a día. Entonces lo que podemos hacer es eso, es cuanto más hablamos, cuanto más compartimos, cuanto más materiales hay, más recursos, más libros, más hablamos
con otras familias, hablamos con otras personas, cuanto más talleres hacemos en los centros. Es decir, bueno, cuanto más presentes están las sexualidades, pues más normales las vemos, más visibles las hacemos, y yo creo que es tan sencillo como eso, no hay mucho más misterio, os diría. En el ámbito educativo hay que hacer formaciones sobre este tipo en todo tipo de colegios. Pues yo creo que podrían ser muchas herramientas, pero por ir muy al grano voy a casi a repetirme un poco de la pregunta anterior. Yo soy muy fan, siempre lo he dicho, de Carlos de la Cruz, que fue el maestro que a mí me abrió la puerta y los ojos a la sexología. Y lo que digo, soy muy fan de la sexología. Yo creo que es un conocimiento tremendamente rico, una ciencia que abraza los valores y los derechos humanos de manera contundente, y creo que si en las asociaciones tuviéramos mucha más sexología, nos iría mucho mejor. El silencio educa y lo hace fatal. Entonces, hay muchas maneras de tener más sexología. Pues que nos formemos, pues las familias, las personas con parálisis cerebral, los equipos profesionales, que tengamos encuentros, que hablemos de estas cosas. Últimamente, pues desde Confederación Aspace se han propuesto iniciativas en este sentido. Hay muchos centros, y en APAN lo habéis hecho, que habéis hecho iniciativas de estas, de formaros, de hacer talleres en vuestro propio centro. Yo sé que tenéis grupos de trabajo para hablar de vuestras sexualidades. Entonces, todos esos recursos, esas herramientas son fantásticos. Claro que también, por ejemplo, en mi centro, sabéis que yo estoy contratado como sexólogo en el centro. ¡Buah! Imaginaos qué interesante sería que en todos los centros de Aspace hubiera alguna figura de un sexólogo o una sexóloga que, bueno, que atendiese mejor y con esa especialización todos estos temas. Pues sería maravilloso. Y qué bien también hablábamos últimamente los grupos de talento, Aspace, que hicimos algún encuentro con familias y las familias decían, "Jo, ojalá hubiera un servicio de asesoría donde pudiésemos llamar con alguien especialista que nos explicara bien en nuestro caso particular, ¿no? O parejas que a veces queréis, necesitáis algún recurso así. Todas esas herramientas creo que son buenas. Bueno, voy a aprovechar para contaros que en nuestra asociación Sexualidad y Discapacidad, yo creo que lo sabéis, hay familias de vuestro centro que nos han llamado. Hay una asesoría, un servicio así, que llama a gente a la que tratamos de apoyar y echar una mano porque tienen inquietudes. Así que todos esos recursos y cualquiera que se os pueda ocurrir, yo creo que facilitan y hacen que vivamos mejor todo el mundo las sexualidades. ¿Cómo le explicarías a un adolescente con parálisis cerebral que su situación afectiva puede verle afectada por su discapacidad? Pues esta pregunta me resulta difícil, porque es que no sé si le explicaría eso a alguien con parálisis cerebral en su adolescencia. No lo sé, es que no hay una manera de vivir la adolescencia y tampoco de vivir la sexualidad. Cada cual, en su manera de vivir, de entender, de expresarse, pues va construyendo su manera de vivir su sexualidad y su manera de vivir la adolescencia. Entonces, no sé, yo le explicaría lo que a cualquier adolescente. Le explicaría, por ejemplo, en esa etapa la gente necesita entender qué pasa con su cuerpo, por qué cambia, empiezan a sentir cosas, ¿no? Que igual tienen que ver con la menstruación, o tienen que ver con el placer, con el deseo que va madurando, con esas cosquillas, pero se lo explicaría, si es una persona con alguna discapacidad, pues tratando de que lo entendiera, o con apoyos de pictogramas, o de una manera más sencilla. Pero el objetivo es el mismo, un poco explicarle esas cosas, que las entienda, y luego yo creo que a la hora de relacionarse, no sé si de tener amistades, de tener pareja, bueno, puede ser que la discapacidad dificulte un poco esos procesos. Bueno, podría ser, pero no es algo absoluto. Yo seguro que conocéis gente con alguna discapacidad que tiene montones de relaciones de amistad súper sanas, súper saludables, y que tienen pareja o no, aunque ya sabéis que el objetivo no es tener pareja en la vida, el objetivo es ser feliz. Y bueno, luego hay gente con esa discapacidad que tiene pareja o que no tienen. Es que me reafirmo en que yo no creo que le explicara eso nunca a ningún adolescente, ninguna con parálisis cerebral. ¿Qué herramientas tienen que tener las asociaciones para que las personas con diversidad funcional puedan disfrutar de su sexualidad? Además de los apoyos físicos
Deberíamos tener apoyos personales, apoyos físicos como camas o grúas. Bueno, pues no sé si entiendo bien del todo esta pregunta. Claro que necesitáis apoyos físicos, pasa que grúas, camas, no sé si lo relacionáis directamente con la vivencia de la sexualidad. Y debería haber también apoyos personales. Bueno, también, sea para vuestra vida, eso, personal, cualquier aspecto de vuestra vida, o sea para la sexualidad. Claro, evidentemente hay cosas, muchas cosas para las que necesitáis apoyos y yo creo que tendríais que contar con esos apoyos, por supuesto. Yo siempre digo que si una persona, y ahora nos centramos en la sexualidad, necesita apoyo para poder disfrutar de su intimidad erótica, de su placer, de sus deseos, una persona o una pareja, deberíamos de ser capaces de garantizar esos apoyos, por supuesto. Y aquí no tenemos tiempo ni es espacio, quizá creo yo, para profundizar en este tema, pero creedme que esos apoyos es posible hacerlos de manera muy coherente, muy sensata, muy sencilla, sin que sean apoyos complejos, ni demasiado explícitos, o sea, hay maneras, desde la sexología, de la que os decía que soy tan fan, hay maneras muy sencillas, coherentes y de sentido común, de dar oportunidades a las personas, a las parejas y también a las familias para poder ofrecer apoyos y que todo el mundo pueda disfrutar de su sexualidad. Yo creo que, fijaos que no sé si atreverme a hablar de la figura de la asistencia personal, que yo creo indudablemente que es algo que va a ir a más, que tiene que estar cada vez más presente en vuestras vidas. Que esta idea de que, bueno, que os ofrezcamos apoyo desde centros, desde instituciones, que está fenomenal. Fíjate que no sé si me estoy tirando un tiro en el pie o si le voy a caer mal a alguien diciendo esto, pero a mí me fascina la idea de que podéis contar con apoyos, con figuras, personas que os apoyan de manera personal, para que podáis vivir vuestra vida en vuestra comunidad de manera absolutamente inclusiva y que si necesitáis apoyo para eso, pues que los tengáis de personas que están formadas, que os conocen bien, que os saben entender, que os saben apoyar. Y me parece que en esa línea, tanto para vuestra vida como para la sexualidad, vamos en muy buena dirección. ¿Cómo trabajas cuando una persona le da corte el tema de la sexualidad? ¿Crees que las personas que usan SAC lo tienen más difícil? Bueno, lo primero que me surge preguntaros es, ¿más difícil para qué? Pero entiendo que os referís a la vivencia de la sexualidad. Os digo esto porque, bueno, os preguntaréis, bueno, ¿lo tenéis más difícil para viajar, para conocer gente, para alimentaros, para cualquier proceso o vivencia de la vida? Porque creo que es un poco lo mismo. Sí que es cierto que quienes utilizáis SAC, pues necesitáis apoyo seguramente para eso, para comunicaros mejor, según el tipo de SAC que sea. Y entonces, bueno, igual necesitaríais apoyos para desarrollar y vivir bien vuestra sexualidad. Pero no veo diferencia entre la vivencia de la sexualidad y cualquier otro aspecto de vuestra vida. ¿Qué formaciones tienen las familias a su alcance para formarse en diversidad funcional y sexualidad? Si las hay, ¿cada cuánto tiempo las haces? Pues claro que sí, seguro que me hacéis la pregunta sabiendo lo que os voy a responder. Mira, los grandes objetivos de la educación sexual son iguales en todos los colegios, centros, personas con diversidades o sin diversidad. Y si lo tuviera que resumir mucho, diría, venga, que todo el mundo sepa cómo es su cuerpo y cómo funciona, cómo vamos creciendo y van cambiando, y hay cuerpos de hombre y de mujer, y tengamos la identidad que tengamos, y la gente tiene que entender su cuerpo, saber cuidarlo y saber quererlo, ¿vale? Sería el primer gran objetivo. El segundo gran objetivo sería que todo el mundo se acepte y se viva bien siendo el chico, la mujer, el hombre, la persona intersexual, transexual o tenga la identidad que tenga y sea como sea, que se sienta bien, expresándose como quiere, vistiéndose como le apetezca, que tenga los hobbies que tenga y que pueda ejercer los roles que quiera sin esa
limitación que a veces provoca el género, que los chicos tienen que hacer unas cosas, las chicas otras, parece que los estereotipos nos condicionan. No, el objetivo es que la gente vaya creciendo y viviendo bien su sexualidad, sintiéndose bien, sintiéndose que son gente que merece la pena. También es importante que la gente crezca con intimidad, sabiendo que puede disfrutar de ese derecho y que su cuerpo es suyo y es íntimo, si alguien necesita apoyos como si no los necesita. Quiero decir, esto es igual para todo el mundo. Y lo último sería, el último objetivo, que la gente tenga buenas relaciones, que disfrute de la amistad, que disfrute de buenas relaciones familiares, que la afectividad la viva bien y luego, si el deseo está presente, es decir, si tienen ganas de disfrutar del sexo, del placer, pues que puedan hacerlo. Por supuesto, con información, en espacios adecuados, en igualdad, si es con otra persona, y ya está. Entonces, en los centros, en los colegios de educación especial, fijaos que yo tengo la percepción, os diría la seguridad, de que hay mucha más educación sexual que en los colegios ordinarios, que en los institutos, que tienen un currículum más estricto, que parece que les cuesta más, y yo creo que tenemos la suerte, quienes estamos en este ámbito, de que hay mucha más educación sexual, pero evidentemente esto es necesario en todas las escuelas y en todas las etapas. Claro que en las escuelas de infantil se puede hacer buena educación afectiva y sexual y empezar a contarle cosas a los peques y a las peques para que vayan creciendo, entendiendo qué es la sexualidad, cómo pueden vivirla bien, desde el respeto, desde la igualdad, respetando las edades y las capacidades de cada cual, pero dejando atrás esos mitos del silencio, de que el silencio protege, de que no se pueden contar cosas hasta cierta edad, qué cosas. Son un poco reflexiones que tendríamos que poner encima de la mesa, porque ya no tienen ningún sentido ni ninguna coherencia cuando las hablamos desde la sexología y desde el abrazar la diversidad como un valor, que yo creo que es lo que hemos tenido la suerte de aprender la gente que convivimos con personas como vosotros y vosotras. Muchas gracias, Gaspar, por compartir este momento con nosotros. Ha sido un placer tenerte en la coctelera. Que ha sido un placer hablar de sexualidades con la gente de vuestra radio, con la gente de APAM. Y que nada, gracias por contar conmigo y que qué bueno que hayan iniciativas como esta. Enhorabuena y que nos vemos en otra. Ojalá nos crucemos pronto, que yo intuyo que sí. Y si nos cruza la sexología, pues todavía mejor, que siempre es interesante y divertido. A partir de hoy tenemos una nueva sección deportiva donde os vamos a contar la liga y sobre todo nuestro equipo deportivo de la mano de Sandra Ballesteros. Como os adelantaba al principio del programa, vamos a tener una nueva sección deportiva llamada Locos por los Deportes. Yo me llamo Sandra, como ya todos sabéis, y voy a hablaros de una de mis grandes pasiones, el Celta de Vigo. Contaros que en esta liga 2023-2024 nuestro equipo no está en su mejor temporada, ya que está rozando los puestos de descenso. ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues acertando con los sistemas de juego, los 11 iniciales, y si nada de esto funciona, hacer los cambios a tiempo, según nos pida el partido. Por último, contaros que tenemos nuevo entrenador, Claudio Giraldes, que parece que le ha dado un lavado de cara al equipo. Y las sensaciones entre la afición y medios y jugadores son mucho mejores. Hasta el próximo programa, cocteleros y cocteleras. Si os gustan nuestros programas, no dudéis en darle like. Gracias por estar ahí apoyando el programa desde siempre. Sin vosotros esto no sería posible. ¡Hasta la próxima!